como recordaba recién lo de las alquimistas, yo pensé en algo que en un momento fue muy inspirador para mí, que puede que esté un poco trillado, pero que no pierde el valor, que es que hay un arte japonés de ponerle oro a las cosas rotas. Y entonces quería como sumarle eso a la alquimia que hacemos, que además no solo transformamos y encontramos ese oro donde a veces pareciera imposible, sino que además lo ponemos en esas cosas rotas, en esas heridas, y dejan de estar rotas, ¿no? Porque hay una idea con las sobrevivientes de violencia sexual de algo roto y que no puede seguir adelante, y me parece que todas acá, de alguna manera u otra, acompañando, siendo sobrevivientes, estamos dándole una voz a eso. Y pensaba sobre este último tema, ¿no? La idea de, bueno, las mujeres en lugares, ocupando lugares. A mí como actriz se me ha quitado trabajo, por ejemplo, por haber hecho lo que hice, pero cuando estoy en estos espacios recuerdo con mucha fuerza por qué yo, con los derechos que disfruto, porque ayer hablábamos que no me gusta decirle privilegios a tener la panza llena, tener un techo, nos acostumbramos a decirle privilegios a cosas que son derechos, pero con esos derechos que muchas otras no tienen, a pesar de que sí tenemos derechos vulnerados, la responsabilidad de hacer algo por esas niñas, esas que fuimos, y rescatarlas, y también esas niñas que están viniendo a este mundo. Me quedé con esa sensación y acá lo recupero, porque muchas veces yo misma, ya habiéndome puesto el cuerpo al asador, como diríamos en Argentina, igual hay momentos en los que una duda y dice, ay, por ahí de vuelta, ir a la batalla, por ahí no. Y estos espacios recuerdan por qué lo hacemos y dan ganas de seguir haciéndolo. Así que gracias a todas ustedes por estar acá y por darme la posibilidad de conducir de algún modo esto. Y bueno, tenemos un panel espectacular. Estamos con Sara Arana, la abogada del rap, como ella ya se nos presentó, y voy a hacer introducciones así chiquitas y después, si cuando ustedes tienen la palabra tienen ganas de contarnos más de ustedes, me parece que está bueno que también ustedes puedan hablar en primera persona. Con Lorena Robalino, que también es actriz, es comunicadora, y más cosas, porque esto, además de haber estudiado teatro, tenés una licenciatura en sociología, así que también nos vas a contar sobre eso. Y, ay, perdón, pensé que me hablaban a mí. Con Alejandra Villeta, que también es influenciadora acá en Colombia, es actriz, improvisadora, y también desde la comunicación le llegas a una comunidad, que es lo que estamos tratando también en este espacio. Estamos con Mayra Tirira, es abogada, feminista litigante, máster en sociología jurídica y muchas cosas más. Y con Carmen Martínez del Centro de Derechos Reproductivos, y que bueno, ha liderado la estructuración de los litigios estratégicos en el Comité de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra. Y bueno, vamos a arrancar con este caso que es tan fuerte, el caso de Norma, y que tiene como protagonista la violencia que las mujeres sufrimos de manera intrafamiliar. Lo terrible que es que el lugar que debería ser el lugar más seguro, que es nuestro hogar, nuestro refugio, de pronto se vuelva el lugar más peligroso. Y entonces pensaba que está bueno que ustedes, que han llevado el caso adelante, Mayra, Carmen, nos cuenten un poco sobre el caso, sobre Norma y sobre los desafíos que tuvieron que llevar adelante. Bueno, muchas gracias, y también qué gusto estar aquí pudiendo hablar como de Norma, y también con el corazón con Norma, ¿no? Bueno, Norma es una niña como muchas en Ecuador, ¿no? Ella forma parte de esta estadística. Justo el año pasado terminamos con 1.600 niñas que fueron forzadas a la maternidad. Norma en el año 2013 fue una de ellas. Ella fue víctima de incesto por parte de su padre. Ella era una niña rural, ¿no? Que ya en su núcleo familiar había un lugar de desprotección, ¿no? Se había descubierto que su padre vulneraba también a su prima, y en ese momento quien ocupaba este instituto de protección a la familia la saca directamente a Norma y la inserta donde su padrastro y donde su madre, donde también a su hermana estaba siendo víctima de violencia sexual. No existe seguimiento, y lo que sucede en lo posterior es que nuevamente reinsertan a Norma con su abuela y con su padre. En este contexto ella se queda embarazada, igual que muchas niñas no sabía que estaba embarazada, ¿no? Ella pensaba que tenía bichos. Y eso es algo que sucede muy frecuentemente también debido a la falta de educación sexual y salud reproductiva.
Lo que puedo decir después de esta historia, que bueno, también ha sido también ya escuchada por el comité y también resaltando lo obvio, ¿no? Que las niñas no deberían ser madres, es también una historia de esperanza. O sea, justamente conectando un poco con el panel que tuvimos hace un momento, y es esta idea de que las niñas pueden tener voz y también pueden hacer justicia, ¿no? Y también llevando a Norma en el corazón, y de alguna manera lo que ella siempre nos ha dicho es: yo cuento mi historia porque no quiero que otras niñas vuelvan a vivir lo que yo viví. Y creo que esa es la valentía que tiene Norma, y eso es también lo que nosotras, ahora que somos adultas, les debemos a las niñas que éramos y también a las niñas que están detrás de nosotras, ¿no? Hacer todo lo que esté en nuestras manos desde todos los ámbitos que nosotras trabajemos para evitar que casos como el de Norma vuelvan a pasar. Estoy maravillada con la capacidad de síntesis de estos paneles, así que vamos a tener tiempo para conversar bastante. Y en esa línea pensaba que sería lindo, Carmen, que nos cuentes cuáles son los desafíos a la hora de ir a esos espacios a litigar en relación a desarmar los estereotipos, que son esos estereotipos que golpeamos la puerta de los organismos de justicia porque son los estereotipos que viven en la sociedad, y hay una idea de que la justicia es como algo divino, ¿no? Que justicia suena como algo superior, como si alguien viniera dotado de qué es lo justo, y en realidad son personas de carne y hueso repletas de los mismos estereotipos que tenemos todos, incluso nosotras feministas. Entonces, ¿cuál es la estrategia, la manera, si podemos llegar con esa sensibilización a esas personas que toman decisiones y que después pronuncian esto que es muy importante para las niñas de toda la región? Sí, no, bueno, yo también agradezco muchísimo por el espacio y por estar también con estas, bueno, con todas ustedes poderosas mujeres. Y yo creo que algo que justamente tú señalas, ¿no? Estas niñas pasaron años, incluso décadas, buscando justicia y sobre todo en el marco de un silencio que es muy profundo y doloroso, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Norma, pero también de Susana, de Lucía, de Camila, de Fátima, se confirmó la violencia sexual una vez que se confirman los embarazos, ¿no? Pero ¿cuántas niñas no son violentadas y realmente nunca nos enteramos? Y al final también cada una de nosotras conocemos a alguien, a una niña, a una mujer, incluso casos que conocemos ya adultas o muy adultas, que fue violentada dentro del espacio privado, familiar, y cuántas veces la misma comunidad y la misma familia no se hizo de la vista gorda, ¿no? Justamente por la aplicación de estereotipos, porque incluso en las mismas familias hay personas que piensan que las niñas se lo buscaron, ¿no? Y eso cuando además pasan años de búsqueda de justicia, que por supuesto son casos que hacen parte de una lucha colectiva y feminista y que llegan finalmente pues a estos escenarios internacionales, es también por esto que tú señalas muy bien, Telma, y es la aplicación eterna e infinita de estereotipos de género que tienen que ver con la adolescente seductora y que no terminan allí en el sistema de justicia, sino que cuando las hacen parir de manera forzada, también, ¿no? Pues como tienes capacidad reproductiva y un poco pues estás aquí por eso, entonces ¿cómo ahora te quejas de abrir las piernas para parir y no te quejaste antes, ¿no? Entonces realmente creo que por eso el litigio no solamente es un camino y un vehículo jurídico, sino también representa un cambio hacia la dignidad, ¿no? Hacia de alguna forma borrar en el imaginario de las personas que estas niñas se lo buscaron, y creo que por eso este litigio, este movimiento además es tan poderoso, ¿no? Y que creo que además no se termina allí, sino que, bueno, ya seguiremos hablando, existe también, sigue existiendo un profundo dolor por los casos que siguen pasando y que como este movimiento también nos ilumina el camino para seguir avanzando. Sí, y pensaban en nosotras, ¿no? En esa posibilidad que tenemos de conectar con nuestro público, y quiero hacerla extendida la pregunta y que cada una la responda desde su lugar. ¿Se animan a decir, así como hablábamos antes de feminismo, se animan a decir, bueno, esto no, hay algo de sentido común, de quién podría querer que una niña sea madre? Como es una pregunta retórica, y sin embargo a veces es difícil decir, nos ponemos en ese lugar tan extremo. ¿Cómo es para ustedes la comunicación en relación a el aborto? En niñas me parece que por ahí es más fácil el consenso, pero ya extenderlo a las adultas quizás es en cada uno de nuestros países diferente. ¿Cómo viven eso desde el miedo en sus redes sociales, o si se animan a ir por todo y pronunciarse? Bueno, Bien. hola.
Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de verdad me siento muy honrada, muchas gracias. Yo, en mi caso, empecé a hacer contenido cuando tenía como 17 años, todavía estaba en el colegio y estudiaba en un colegio de monjas. Y mi familia, como que siempre ha sido esa familia que empaqueta discursos súper conservadores en discursos liberales. Entonces mi mamá era como, ay, no, si quieres trae a tus amigas, son lesbianas, no importa, no pasa nada, tráelas, desde que tú no seas lesbiana, pues todo está bien, ¿no? Como que, y yo sentía que mi mamá era súper open mind y decía como, wow, no, mi mamá es genial, y nos reíamos y todo bien. Luego ya no se rió tanto cuando yo salí del closet, ya eso no le parece tan bien. Pero a lo que voy es que yo empecé muy pequeña haciendo contenido, entonces como que crecí, construí un público como pues rarito, ¿sí? Un público que de pronto no había tenido la valentía o de pronto las experiencias para cuestionarse muchas cosas. Entonces para mí fue una ruptura muy grande cuando empecé a ver mujeres en redes sociales como María Ángela, por ejemplo, como tú, Telma, hablando de temas de verdad que me hicieron cuestionar y que me hicieron dudar de mi educación, de las cosas que yo estaba promoviendo. Y cuando empecé a hablar de temas no sé, como el aborto, o a decir en voz alta que era feminista, pues perdí muchos seguidores, ¿no? Como 100.000 personas, que para mí pues fue una ganancia porque no me interesaba tener gente así, pero creo que la pelea más grande es cuando uno vive de esto y las marcas te empiezan a cancelar, ¿no? Entonces es como, yo cómo voy a comer o cómo voy a pagar mi arriendo y al mismo tiempo voy a tener un punto de vista pues crítico y voy a hablar en voz alta y voy a tener posturas políticas y voy a hablar sobre feminismo y aborto libremente. Y creo que esa ha sido como la batalla más difícil, pero creo que todos los días me digo a mí misma que voy a vivir mi vida siendo influencer, pero no voy a vivir mi vida para ser influencer. Entonces creo que la batalla viene como desde esa libertad que pues me he dado a mí misma y que me ha permitido también como poder tocar temas que no son tan amigables con ese público que yo tenía antes, y pues como que me ha dado la batalla desde un lugar de mucha valentía. Gracias. Salieron ahí los aplausos espontáneos. En mi caso fue, en realidad, bueno, yo empecé a crear contenido, en realidad, bueno, desde hace más de 10 años, que me subí a esta ola de YouTube y de las redes sociales, que de repente me hice conocida con los proyectos en los que he estado presente y de repente el internet solo te empieza a acumular solito sin que tú lo busques los seguidores. Abrí mis redes porque todas las tenía en privado y empezaron las marcas a llamarme. Entonces yo subía fotos de mi perro, de las obras de teatro, ¿no? Y creo que ha sido toda una transición que ha ido evolucionando a medida que yo como persona, como mujer, he ido evolucionando en mi camino en el feminismo, en los derechos humanos, tomando en cuenta que yo primero fui socióloga, politóloga, y luego volví a Ecuador y estudié actuación sin pensar que me iba a dedicar a esto, y de repente solo orgánicamente se dio. Y en la transición a esta, hubo un tiempo en que hice incluso una pausa de mis temas artísticos. Estuve trabajando en el Estado desde el área artística, y cuando volví dije, basta, yo no voy a subir solo cosas que les interese a las marcas principalmente, sino que me interese a mí. Y una vez que hice este switch y empecé a hablar de política, de derechos humanos, que topé el tema del feminismo, del aborto, y me di cuenta el impacto y el hate que uno puede llegar a atraer cuando haces el cambio, desde que te digan, me gustabas más cuando solo subías una foto linda, a que te digan, pero y esta salió progre, zurda y feminazi, a marcas que te digan, ¿sabes qué? No queremos, estás politizando todo, no queremos trabajar contigo, ¿no? Entonces, es una invitación, de hecho, a hablar siempre desde nuestros espacios y a tener esa valentía y a seguir en esto de no soltarnos,
porque es lo que somos. Alguien decía en el panel anterior, es lo que somos, es lo que, por lo que estamos, es lo que queremos hablar, comunicar, y es tan importante seguir en esto porque vienen generaciones. Yo ahora tengo 5 sobrinas entre 4 y 15 años que me escuchan, y pienso en ellas como en la generación que viene, y que probablemente yo sea la única familiar en la familia y en su alrededor que habla de estos temas. ¿Y cuántas mujeres y niñas y hombres y niños estarán en la misma situación? Entonces, creo que más allá de una responsabilidad con nuestros seguidores, es una responsabilidad con nosotras mismas en relación a esto, a nuestra lucha. La verdad, yo empecé con esto de crear contenido después que salí de MasterChef. Antes de MasterChef, siempre estaba en las marchas, rapeando. Empecé, es más, rapeando en las marchas, en los plantones en Guayaquil. Luego entré a MasterChef. Entonces, la verdad es que entrar a MasterChef fue todo un reto, fue convivir con tanta gente que tiene diferentes formas de pensar. Fue muy complicado. Incluso antes de estar, bueno, cuando fue el primer panel, mientras estaban hablando, yo así en mi cabeza dije, Dios mío, esta gente tiene palabras muy técnicas, Dios mío, yo solo tengo las palabras del barrio. Y yo estaba así full nerviosa, y por eso me vieron que salí a pintar como que un ratito, como para estar calmada. Y bueno, después de lo de MasterChef, empecé a hacer contenido solo de cocina, ¿no, verdad? Y era como que, wow, el boom. Hasta que luego decidí denunciar como que ciertas como cosas ahí de mi compañero de trabajo, ¿no, verdad? Y entonces fue como que esta persona es una persona de mucho dinero, y fue así como que todo el mundo me escribía, o sea, mal, así, yo denunciando esos tratos, y la gente me escribía así como que, ya nadie te va a dar trabajo, eso no se hace, nadie quiere tener una trabajadora problemática, que ni sé qué, y fue así como que me sentí full como que de bajón. Y luego como que dije, no, así, me di cuenta que no tenía las palabras, la verdad, como para ser esa influencer que habla de estos temas que me parecen súper delicados, porque es más, siempre estos temas causan polémica, y es la verdad. Nosotros lo decimos, no debería, pero sí causa polémica. En Guayaquil es súper complicado, es como yo le contaba a Diana, es como que las mujeres son, tú no me representas, ese feminismo no me representa, esto feminazi, entonces es como todo un trip. Y yo dije, bueno, ya que no puedo, como estoy en esa transición, la verdad, de cómo hacerlo, por eso me pareció full interesante la primera parte, donde nos daban como estos tips de cómo hacerlo. Pero yo dije, bueno, ya que no puedo hacerlo en mis contenidos, voy a hacerlo en los barrios directamente. Entonces dije, vamos a hacer talleres de cocina comunitaria. Entonces entré a los barrios más peligrosos de Guayaquil, donde claramente yo me siento tranquila, me siento así como en mi espacio, ahí puedo ser yo, puedo hablar directamente, y empecé con los talleres de cocina comunitaria para las madres, para los adolescentes, para los niños, y mientras cocinábamos, íbamos haciendo la conversa, ¿no? De preguntar, o a veces yo escuchaba que algún compañerito le decía a su compañera alguna palabra, y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué piensas eso? No, es que mi papá dice que si tiene minifalda es... ¿Y por qué tú crees que tu papá...? Y bueno, y ahí en este contexto de los talleres se formaba, y siento yo que logré hacer un poco más digerible este tema, ¿no? ¿Verdad? Como mientras cocinamos, hablar de esto, y luego al final terminar como con una conclusión mientras comíamos, y lo hacía más como tranquilo, más digerible. Y dije, bueno, tal vez soy esa influencer que no precisamente tengo que hacer contenido sobre esto, sino que realmente lo mío es en los barrios, tener el contacto con la gente, y desde ese contacto real poder hablar de estos temas que me parecen interesantes, porque también pienso que en estas comunidades, en estos barrios, en la ruralidad, en la muy urbanidad, tampoco a veces hay este acceso a internet. Entonces, para mí, esto de llegar con los talleres a las comunidades, hablar de una forma como, no sé cómo se podría decir, como de una forma que sí y que no, lo hacía más
Y lo que llevadero. hablábamos hoy, ¿no? La importancia de qué roles vamos a ocupar, no todas tenemos que hacer lo mismo y me parece que también este panel es representativo de eso, ¿no? De qué rol ocupa cada una, no todas podemos hacer todo. En todas igual se recoge algo, ¿no? Como de, en síntesis, el calladita sos más bonita. Sos más linda cuando mostrás la foto linda y no cuando te pones en esta cosa medio zurdita. Pero digo, también como esta idea de cómo se van uniendo esas cosas, porque aquello que ustedes, por ejemplo, litigan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un puente con eso que vos vas y haces en un barrio, porque cada una de esas cosas es cómo se desarma ese estereotipo, así como vos preguntándole al nene le decís, ¿por qué pensás esto? Es un poco lo mismo que hay que hacerle a los jueces que toman decisiones. Bueno, a ver, señor, ¿por qué piensa esto? Bueno, porque creció en esa cultura. Y ahí me parece como interesante pensar entre ustedes, que habiliten la pregunta entre ustedes, más allá, porque yo siento que habito un poco los dos mundos, el mundo más técnico, porque estudio Derecho y demás, y el mundo del activismo. Pero, ¿qué preguntas surgen de estar acá y escuchar a quien pone el cuerpo de un lado más técnico, a quien pone el cuerpo de un lugar que tiene más que ver con comunicar directamente a un público del otro lado que está mirando, esperando y que tiene esa expectativa, ¿no? De quiero ser como vos, pero de repente sos un poco quilombera, no sé si quiero ser tanto como vos. ¿Cuáles son esas dudas que aparecen entre ustedes? No sé si dudas, creo que me parecen más certezas. Escuchándote a ti, pienso en, claro, por ejemplo, nosotros, no sé, me pongo en el lugar, yo no soy creadora de contenido, pero digo, claro, como creadora de contenido, ¿cómo puedo decir lo que estoy diciendo sin parecer loca, ¿no? Entonces, cuando yo soy abogada, digo, y cuando preparo mis alegatos y cuando tengo casos de niñas que han sido forzadas a la maternidad, me pregunto exactamente lo mismo. ¿Cómo le digo a los jueces esto sin parecer loca? Entonces, creo que el común denominador de esto es el sentido común. O sea, quizás, y el sentido común realmente es desafiante cuando decimos son niñas no madres. Y quizás para nosotros no es obvio, ¿no? Pero yo cada vez me voy cuestionando qué tan obvio es. Hace poco yo tuve la oportunidad de defender a una niña que fue forzada a la maternidad por parte de su hermano y el juez me decía, es que no sé si consintió o no. Entonces yo decía, bueno, más allá de poder decir, bueno, y estar en el plantón y poder decir, bueno, este es un juez misógino, yo lo que pienso detrás es que la batalla cultural es sumamente fuerte y esa batalla cultural la estamos haciendo desde las influencers, también las abogadas, también las activistas, ¿no? Y quizás no estamos dimensionando esta época que estamos viviendo porque realmente puede ser transformadora si la vemos de aquí a 100 años, ¿no? Quizás nosotras no nos estamos dando cuenta que estamos desafiando lo que es lo obvio, ¿no? Yo cada vez también soy docente, ¿no? Y también tenemos como abogadas más jóvenes y yo les digo, tal vez a veces es mejor olvidarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a las fibras de lo obvio, ¿no? Realmente una niña tiene que ser mamá, o sea, vamos ahí, porque pareciera que para nosotras es obvio, pero cuando estamos con la gente no lo es. Hace poco igual estuvimos como en un tribunal con una niña que fue madre y un testigo decía, yo le vi a esta niña con su anatomía y me parecía raro. No, no era raro, es que era embarazada y no es que estaba raro, es que estaba mal. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que desafiar y por eso es también tan difícil y tan incómodo porque estamos tocando esas fibras, ¿no? Sí, a mí me hace mucho pensar también escuchándolas bueno, luego que, o sea, yo ciertamente creo y creemos, ¿cierto? Todas que pues sí, las decisiones son un faro, luego vienen las campañas, bueno, personas como ustedes que apoyan, ¿no? Como esta causa, pero ¿qué podemos hacer como en el ámbito, pues en nuestro ámbito fuera del trabajo, ¿no? Y pues de las luchas, más allá de que las luchas también transforman nuestras identidades, ¿no? Y eso es así. Y creo que ahí la invitación es cómo podemos interpelarnos en las reuniones familiares, en las comunidades educativas que hacemos parte, ¿no? Entonces, a mí me viene a la memoria como, pues mi mamá es médica pediatra, ¿no? Y se educó en los 60 en un país como Venezuela, en donde es un contexto absolutamente restrictivo en relación con el acceso al aborto. Entonces, una vez mi mamá se quedó acá en la pandemia encerrada y me escuchaba, ¿no? Hablando y habla todo el tiempo, la pobre. Entonces me decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo, a ver, mami, ¿tú estarías de acuerdo de verdad que una niña de 10 años, imagínate a fulana de tal, una primita embarazada,
¿tú crees que esa niña debería ser madre? No, pues obvio que no, y además a mí cuando pues yo veía estos casos que estudiaba en el pediátrico y era reciente, siempre me opuse a eso. Ah, mami, ¿y tú crees que, por ejemplo, este caso que te hablaba, un cáncer linfático, una mujer en ese sentido, yo padeciera eso y esto necesito un aborto para poder curarme, ¿tú qué preferirías? No, pues obvio que te hagan un aborto. Ah, ya, mamá. Mamá, y si, por ejemplo, yo estuviese embarazada y pues sabes que vengo con un feto que no desarrolló un cerebro, no, pues ¿y para qué? Entonces, mamá, yo creo que no estás tan en desacuerdo, ¿no? Conmigo, ¿no? Entonces, tienes razón. Y llegó un diciembre, cuando ya llegó la pandemia y estábamos en una reunión familiar como muy navideña, ¿no? Y llegó la señora, la abuela de la familia de 85 años y le dijo a un montón de gente, y pues ninguna niña debería ser madre. Y todo el mundo, las 20 personas, sí, claro, pero por supuesto, doña Coromoto, ¿no? Como por supuesto que es así. Y lo otro es, como comunidad, ¿qué hacemos más allá de la familia, no? Por ejemplo, el año pasado supimos que en Bogotá hubo más de 3.000 alertas de violencia sexual en las escuelas, ¿no? Ya tenemos un estándar súper claro que nos dio el caso Paola Guzmán Albarracín sobre que la educación sexual integral es un derecho, no hay discusión. Colombia tiene unas bases legales fuertes. ¿Qué estamos haciendo para pedirle al colegio que conocemos, a la escuela? Mire, manda un derecho de petición. ¿Usted qué hace para prevenir a la violencia sexual? Ah, bueno, en lugar de mostrar en los periódicos que la puntuación de los colegios, que el mejor saber, que yo no sé qué, estos son los colegios que en Bogotá, en Colombia, previenen la violencia sexual. Eso nos falta, o sea, realmente, y creo que hacia allá también tenemos que ir. Bueno, yo, gracias, sí, sí a todo. Yo soy Capricornio, entonces, ¿sí? Ay. Y entonces yo soy una persona como que es blanco o es negro y ya está, y yo me sentía muy culpable por no ser esta feminista que veía en las películas, ¿no? Que se paraba así como ustedes, que es como, wow, sí, tribunales y no sé qué, y me sentía culpable por eso y pensaba como, sí, puedo hacer más, pero hace poquito, justo hablando de las reuniones familiares, estaba en el cumpleaños de mi primita y sus amigas del colegio me empezaron a decir que ellas eran homofóbicas. Y yo les decía como, ¿por qué dicen eso? O sea, ¿por qué creen que son homofóbicas? Y me decían, no, porque es que mis papás toda la vida me metieron el discurso gay y me decían que los gays estaban bien y mi profesor también, entonces qué pereza. Entonces, como a mí eso me da pereza, pues yo soy homofóbica. Y yo, pues, primero les expliqué cómo eso no es ser homofóbica. Y luego, como que pensé que siempre va a haber como una resistencia, ¿no? Como que la juventud, ay, no dije la juventud, soy una anciana, bueno, no importa. Las nuevas generaciones a las que nos dirigimos en redes sociales, pues la generación Z tiene, y todas, ¿no? Siempre estuvimos como rebelándonos hacia algo que nos enseñaban nuestros papás, nuestros profesores, como que María Ángela una vez dijo que uno cuando estaba creciendo como que siempre desarrollaba su carácter desde él. Yo nunca haría eso, yo nunca pensaría así, ¿no? Entonces creo que eso es lo que pasa, como que estamos frente a una generación que se rebeló contra las cosas que les enseñamos que estaban bien y que están bien, pero que ellos naturalmente tienen estos actos de, pues si tú crees en eso, yo no voy a creer en eso, ¿no? Entonces presentarles cosas de maneras como tan directas y como tan, que suenen como tan impuestas, no les van a gustar y por naturaleza las van a querer esquivar y pensar cosas diferentes. Además, en este momento la ultraderecha está mandando un montón de ideas como disfrazadas de piensa diferente, no seas igual. Entonces creo que la herramienta más fuerte, y ahí dije como, ok, lo que yo puedo hacer es empezar a aportar desde un discurso de pronto un poco más tranqui, donde presente como unas opiniones y unas herramientas que ellos puedan entender de una manera más fácil y de pronto que ellos sientan que están tomando la decisión y ya, como que creo que por eso los dos roles son muy importantes. Chicas, ¿cómo estamos de tiempo? Ya está, bueno. Ya está. ¿Qué va a hacer?
Yo les quiero agradecer y también me quedo con una sola cosa y si quiero tomar el tiempo. ¿Cómo podemos pensar como última, entre todas, y quizás lo desarrollamos en el siguiente, la reparación? Porque me parece que está muy bien diagnosticar el problema, pero por lo menos que nos llevemos la pregunta de cuáles son esas cosas reparadoras. Y para mí decir que para mí es un espacio profundamente reparador, porque es de encuentro y porque se reivindica todo aquello por lo que muchas veces en soledad estamos cansadas, ¿no? Y entonces en ese estar solas creo que hay algo del miedo y de estar agotadas que en este espacio estamos pudiendo reparar, y la reparación creo que es una de las claves de todo esto que estamos trabajando. Así que lo dejo como lo quería decir y lo dejo para nuestro próximo panel. Muchas gracias a todas por venir hasta acá, por poner su voz, por poner su cuerpo, no solo hoy, sino todos los días en todo el trabajo que hacen. Gracias.